Muy bien, estimados las personas que nos ven aquí en este programa de podcast. Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio y tenemos un invitado que ha traspasado fronteras y que eso es muy bueno de ir integrando, de que personas de otros países, nuestro estimado Rodrigo Aguilar, que es de nuestro país vecino de Bolivia, y la verdad es que me es muy grato de haber conectado, coincidido para poder conversar de este tema, que es muy interesante y sobre todo que tiene mucho sentido, yo sé que nos va a hacer mucho sentido a todos nosotros, es acerca del proyecto de vida educativo laboral. Estimado Rodrigo, bienvenido, gracias por aceptar ser parte de esta breve entrevista. Bienvenido a este espacio que también es su espacio para poder conversar y expandir ideas. Muchas gracias. Permíteme enviar al hermano pueblo peruano un gran abrazo de mucho cariño y mucho afecto. Tengo muchos amigos, colegas en el área de psicología con los cuales hemos compartido momentos muy interesantes. Así es que sé que la conversación que hoy vamos a tener va a ser en ese marco de aprender, de compartir y fundamentalmente de vivir. Sí, definitivamente estos espacios nos unen para lo que Rodrigo nos comenta, el compartir, el generar nuevos conocimientos. Y de hecho, estimado, lo que hoy nos une es este tema muy, muy novedoso, ¿no? El proyecto de vida educativo laboral. Como, bueno, cuéntenos, contextualícenos sobre qué trata, de qué va este tema. Bueno, a ver, te comento un poco. Yo dirijo una institución que se llama Fundación Ser Familia, que tiene muchos años, más de 15 años, trabajando en temas de empleo, empleabilidad y emprendimientos verdes. Y fundamentalmente dirigido a jóvenes y adolescentes, digamos desde los 16 años hasta los 30 años. Y en este proceso de ir acompañando a los jóvenes para que puedan tener mejores capacidades y mejores condiciones para ingresar al mercado laboral, nos hemos encontrado con una serie de preocupaciones que tienen que ver con cómo llegan los recursos humanos a las empresas. Hoy es importante hablar del tema de la seguridad basada en el comportamiento, de la cultura y clima de la seguridad en un puesto de trabajo, pero también creo que es muy importante ver estos aspectos relacionados a cómo entran los nuevos recursos humanos, cómo ingresan los nuevos recursos humanos y cómo están preparados en este tema, cómo van con estos temas vinculados al liderazgo, a la gestión incluso de riesgos psicosociales y salud mental, y cómo se van involucrando en este mercado laboral. Y quiero partir también de algo importante, de la familia. Tú, nuestras familias, independientemente del país donde estemos, cuando estamos en el rol de hijos, la preocupación mayor de los padres es cómo logramos o cómo logran ellos impulsar para que sus hijos tengan la mejor educación posible, y segundo, cómo puedan lograr una mejor oportunidad laboral. Y en Bolivia y en Latinoamérica se observa mucho este tema de la informalidad. La informalidad que tiene que ver con las actividades económicas que no están reguladas, que están fuera del ámbito esperado de un empleo digno, de un empleo decente. Y entonces, cuando tú conversas con una mamá ahí de Desaguadero, del Puno, de La Paz, de Cochabamba, siempre hay una coincidencia, que es: yo no quiero que mi hijo o mi hija tenga la misma suerte que yo he tenido. Quiero que sean mejores que yo. Y cuando involucran estas 16 horas de trabajo, 14 horas de trabajo, tú encuentras mucha fuerza, muchas situaciones interesantes en esta relación con lo que se espera con el hijo. Y efectivamente creo que hay que valorar muchísimo esto. Los hijos tenemos que valorar mucho. Y cuando somos papás, ocurre exactamente lo mismo. Es decir, buscamos que nuestros hijos tengan estas condiciones favorables. Pero algo que nos ha llamado la atención es de que hay un tema que Baracena, una investigadora española, dice el tema de la crisis silenciosa. Y ella denomina la crisis silenciosa en el sentido de que ocurren en este proceso del mundo educativo al mundo laboral unas brechas y unas situaciones muy, muy preocupantes. Entre ellas, la situación que viven los chicos en depresión cuando están en el último año de escolaridad
en Bolivia es el sexto de secundaria, en el que los jóvenes viven presionados, viven estresados, especialmente en la última etapa, en los últimos meses. ¿Por qué? Porque no solamente hay esta pregunta famosa, ¿qué vas a estudiar? ¿O dónde vas a ir a trabajar? Sino estos elementos de, adicionalmente, de que deberías hacer esto, deberías ir por este lado, desde el mundo económico, desde el mundo más social, desde el valor, el seguir la tradición familiar y muchos elementos que hacen de que el joven, el momento que tenga que tomar sus decisiones, se ve confrontado con una serie de situaciones que la neurociencia hoy día lo explica. O sea, que es una situación difícil, ya que están en un proceso de reestructuración en el que las funciones ejecutivas no están funcionando plenamente, y eso hace de que muchas veces se vean involucrados en este tema que te decía del estrés. Y entonces ahí ocurre un elemento. Muchas veces toman decisiones al calor del momento, de la presión y demás, y que influye después en el proceso posterior, tanto en la educación técnica como en la educación superior. Ahora, en el caso de los jóvenes que han ingresado a los institutos técnicos y en las universidades, algo que hemos observado es especialmente el tema de que los que terminan, los que logran concluir, es decir, muy pocos en relación a los que han ingresado, tienen dificultades para integrarse al mercado laboral. Y cuando uno dice, ¿por qué? Si tienes las capacidades suficientes, las condiciones suficientes, técnicas, para poder ingresar al mercado laboral. Y resulta que hoy el mercado laboral, el siglo XXI, nos está requiriendo 3 capacidades muy importantes: resiliencia, flexibilidad y adaptabilidad. Y eso tiene que ver por detrás con las competencias socioemocionales, tiene que tener con la capacidad de un pensamiento crítico, tiene que ver con la capacidad de decidir. Y si ha sido presionado permanentemente, obviamente que eso afecta, digamos, a los caminos que toman. Y hay otro elemento que en psicología hoy día se está trabajando mucho y analizando mucho, y también desde la neurociencia, es el tema de la herencia emocional, que está relacionado a estas expectativas que te decía inicialmente, que son positivas, de los papás que esperan un mejor futuro de los hijos, pero después resulta que se vuelve una carga, porque esas expectativas, yo quiero que seas mejor que yo, o que sigas la carrera que hemos seguido. La familia tradicionalmente ha sido ingeniero, han sido abogados, han sido en este tipo de cosas, y tú tienes que seguir eso. Resulta que llega a ser un punto de presión, y también no solamente es ese tipo de expectativas, sino los miedos, las situaciones de experiencias que han habido, en las cuales transfieren a generaciones pasadas al hijo en el que está postulando un puesto de trabajo y que luego ingresa al mercado laboral. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, ha realizado una investigación. Y uno de los resultados, en 2022-23 sacó esta publicación, dice que los jóvenes son, especialmente en la región latinoamericana, los que más salen del mercado. Ellos no lo llaman despido, lo llaman rotación. Y cuando nos explicamos del tema de por qué suceden estas situaciones de altas tasas de rotación o de despidos, resulta que la mayoría, el 63% de ese total, tiene que ver con que los jóvenes no tienen las competencias socioemocionales, la capacidad de liderazgo, de comunicación asertiva, de trabajo en equipo y otros detalles que son importantes hoy en el mercado laboral, y que no están respondiendo a eso, y por eso es como que no tienen esa situación, entonces terminan no rindiendo los procesos esperados por las empresas, o en otros casos por parte de los mismos chicos que terminan saliendo del mercado. Muy bien, mi estimado. Sí, definitivamente hace mucho sentido, ¿no? Como esta perspectiva de pronto de un proyecto educativo laboral nos puede beneficiar como personas, ¿no? Como miembros de una sociedad. También cómo impacta en el rendimiento del trabajo. Vaya, de pronto estas competencias que usted menciona me hacen mucho sentido cuando nosotros acá en Perú trabajamos lo que son los programas de salud mental, ¿no? Un tema de resiliencia, optimismo, propósito, y de pronto podemos tomar como antecedentes, ¿no? Como punto de partida estas herramientas en el proyecto de vida laboral y enfatizarlo también a lo que se conoce
dentro de esta gestión de salud mental a nivel de programas, promociones, prevención, riesgos psicosociales también. Vaya, de pronto, estimado Rodrigo, cuéntenos, serían los beneficios algunos impactos que podría tener este programa en una organización, ¿no? Hablemos a nivel de pronto de una organización lucrativa, ¿no? Del rubro de pronto social, de salud, minería, en el área de recursos humanos o salud ocupacional como tal. A ver, voy a ir desde el rol del psicólogo. El psicólogo, bien decimos, tiene que salir del escritorio y tiene que basar sus intervenciones en evidencias científicas y datos y no tanto en el sentido común. Y este movimiento ya viene desde el siglo pasado, en los años 60, 70, en el cual ya se han planteado diferentes elementos. Se ha comenzado a hablar de la terapia sistémica en algún tiempo, se ha hablado de la psicología comunitaria, se ha hablado fundamentalmente de sacar al psicólogo del espacio de su zona de seguridad, que era el consultorio y demás. Entonces, lo que se ha planteado es de que el psicólogo tiene que generar conocimiento, tiene que evidenciar los elementos y fundamentalmente sustentarse en datos, que no necesariamente tiene que ver con lo cuantitativo, sino también con lo cualitativo, con esos aspectos que hacen a los temas. Entonces, en este proceso hace mucho sentido, porque hoy estamos en tiempos de hablar de la psicología positiva, de hablar de estos otros tipos de procesos en que Siegel, por ejemplo, uno de los autores más importantes en esto, hace énfasis de que él decía el siglo pasado, cuando él hacía de psicoanalista, él decía, parece que siempre estamos mirando la enfermedad como un elemento base de trabajo del psicólogo, cuando en realidad debería ser la salud y la prevención desde el área donde comencemos a trabajar, es decir, desde aquellas fuerzas que tienen las personas, desde aquellos elementos que cada uno de nosotros ha ido desarrollando individualmente desde la familia, la escuela y los diferentes ámbitos sociales. Y cuando hablamos de proyecto educativo laboral, lo que estamos planteando es romper un poco los esquemas, porque a los psicólogos nos fascina tener test psicotécnicos, nos fascina tener ciertos instrumentos que muchas veces los validamos en nuestros países y los adaptamos, pero en realidad creo que tenemos las condiciones suficientes como para generar un propio conocimiento y unas propias herramientas. Entonces, ¿de dónde parte esto? Mira, yo quiero poner un ejemplo. Ayer estuve en una misa, y el sacerdote decía 5 temas que hay que tomar en cuenta. ¿No? ¿Y cuáles son los 5 temas que hay que tomar en cuenta? Y dice, 1, mirar para atrás. Nunca olvidarse de dónde vienes, nunca olvidarse de cuáles son tus orígenes, cuál es qué querías ser cuando eras niño, qué querías avanzar, demás cosas. Y entonces eso tiene que ver con entender de que somos seres sociales y al ser seres sociales tenemos que aprender a manejarnos en espacios sociales en los cuales, además de la familia que nos ha alimentado de mucha emocionalidad, muchos cuidados, demás cosas, nos ha transferido ciertos elementos y también eso nos debe servir para generar ciertas condiciones de relacionamiento positivas. Es decir, el trabajo en equipo, el entender de que yo debo conocerme a mí mismo, que también es importante, en el sentido de saber qué momento yo me enojo y qué momento yo puedo respirar, qué momento puedo gestionar mis emociones, regular mis emociones y manejar con inteligencia mis emociones. Entonces ahí viene el tema de un autoconocimiento, pero vinculado internamente, pero también relacionado con un ámbito social. Después planteaba el hecho de las raíces, el pie, mirar para abajo, y ahí yo lo relaciono básicamente al tema de prepararnos. O sea, porque no podemos dar pasos a donde queramos ir, ya sea en el ámbito laboral, educativo o de vida misma, sin saber a dónde queremos ir, cuál es nuestro proyecto de vida, cuál es nuestro proyecto, nuestros planes y demás. Y entonces, uno de los elementos fundamentales que hemos observado, especialmente en jóvenes que están en el mercado laboral, es que no saben a dónde quieren ir. Dicen, bueno,
voy a seguir este mes, al otro mes, y veremos qué resulta. Pero en realidad hay un proceso, hay un término que es más propio que colectivo, es decir, ¿a dónde yo quiero llegar? Hoy he entrado como técnico, como operario, como auxiliar, ¿y a dónde quiero llegar? Y para eso, ¿qué capacidades tengo que lograr? Y también aceptar que no es lineal este proceso, sino que hay una serie de circunstancias que te permiten avanzar, pero que también muchas veces hacen que tengas que dar pasos atrás. Ese es el segundo paso. El tercer paso es ver con quién estás actuando. En el mundo del trabajo, en lo cotidiano, en el círculo de amigos que tienes, depende mucho, esta palabra que muchos dicen, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y entonces hay elementos que tienen que ver fundamentalmente con si quieres tener un proyecto de vida y avanzar efectivamente y lograr tus metas, también tienes que tener relaciones con personas que te ayuden en esto. Es decir, saber aceptar que tu jefe, por ejemplo, ha tenido un recorrido muy interesante a través del proceso de su vida laboral y que muchas veces tiene ciertas condiciones y características pedagógicas de transferirte o de enseñarte, y a veces los jóvenes se enojan y dicen, no, ¿por qué me va a gritar o por qué me va a mandar a hacer ciertas cosas? O este tema de los primerizos, en Bolivia, por ejemplo, se utiliza mucho la escobita nueva, dicen, ¿no? La escobita nueva es la que tiene que ir a comprar, ir a hacer las cosas más operativas que muchas veces ni siquiera está vinculado al manejo de la maquinaria como tal, sino a ver otros detalles. Y entonces el joven se enoja y dice, yo estudiaba para ser técnico electromecánica, entonces, ¿por qué tengo que ir? Y en realidad es un proceso de aprendizaje, y entonces aquí significa entender que si logro conciliar, logro entender que los que están adelante de mí laboralmente y en experiencia me pueden ayudar mucho y puedo entender mucho. Y aquí tengo un ejemplo muy interesante que tiene que ver con lo que me contaba un amigo. Él decía, yo he generado la mejor currícula en temas de manejo de equipos pesados, de maquinaria pesada. Y él dice, ¿de dónde sabes de dónde he partido? Me dice, he partido del hecho de que he visto de que en las comunidades, en el área rural, no hay muchas personas que sepan manejar. Y cuando él fue un día, dice, resulta que el jefe de la maquinaria, el que manejaba muy bien, trataba mal a los chicos, trataba mal a los aprendices. Y todos se sentían mal. Y entonces él dijo, ¿por qué va a tratar mal? No puedes tratar mal. Y uno de ellos le dijo, ¿sabe qué, señor? ¿Sabe usted por qué aguanto? Le mencionó, aguanto porque quiero aprender, porque sé que este es el mejor. Y sé que si aprendo de este jefe que es medio gruñón, en 2 años yo voy a ser igual o mejor que él. Y voy a ganar el doble o el triple de que usted mismo como consultor o como experto técnico hoy día gana. Y entonces es interesante entender estos procesos en la capacidad de entender de que hay procesos de aprendizaje, aunque a veces son adversos, son situaciones no esperadas. Entonces ahí tiene que ver por qué es importante asociarte con ellos. Y por otro lado, obviamente, si te metes con malos amigos, el camino que vas a seguir no va a ser el más apropiado. Obviamente aquí tiene que ver con estar con aquellos que te enseñen, con amigos que te impulsen y a los que tú también impulses positivamente para avanzar. Ese es el tercer paso. El cuarto paso es mirar adelante. Y el mirar adelante es saber de que hoy ya no podemos pensar en procesos de 10 y de 20 años. En mis épocas se hablaba de, cuando salíamos del colegio nos decían, ¿cómo te ves de aquí a 20 años, a 15 años? Y decíamos, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Pero hoy yo creo que lo fundamental es ir entendiendo de que esto es un proceso de paso a paso, en el que no puedes desesperarte, tienes que entender y tienes que generar estos procesos de respirar, de adaptarte, de ser flexible en esos procesos y que te permitan llegar a donde tú quieres llegar poco a poco, paso a paso, sin saltar, sin esperar avanzar mucho. Porque el que salta mucho de auxiliar a jefe, resulta que no ha transcurrido una serie de detalles que pudieran ser muy importantes en términos de secretos. Y el quinto, bueno, decía mirar para arriba, que tiene que ver fundamentalmente con lo espiritual. Muchos creemos en Dios, pero también tiene que ver con la fe, con la esperanza y con la resiliencia. Porque la resiliencia es eso, la capacidad de saber que te ha ocurrido algo malo,
levantarte de esa situación, es reaccionar y cambiar esa situación. Y para eso tienes que mirar varios elementos: tu cultura, tu medio social y tus capacidades que tienes. Entonces, desde ahí se genera, desde ahí se plantea este tema del proyecto de vida educativo. Wow, definitivamente me ha fascinado cómo ha ido comentando estos 5 pasos, 5 etapas que de pronto son parte fundamental del proyecto de vida. Y como que como parte final de pronto de esta entrevista, ¿qué estrategias desde la psicología de pronto considera usted son las más efectivas o las que más usa de pronto para potenciar, para fomentar el proyecto de vida laboral? Hemos desarrollado, hemos validado en realidad, hemos construido un material, hemos validado y lo hemos aplicado en colegios, en unidades educativas, desde las más prestigiosas hasta unidades educativas en área rural, de modo que podamos medir, determinar los procesos. Entonces, hemos encontrado 5 contenidos fundamentales. El primero, que tiene que ver con el autoconocimiento, que es este proceso de conocernos, saber qué tengo, cuáles son, pero desde una línea positiva que te decía, en el sentido de que no todo es ni bueno ni todo es malo, desde luces y sombras, porque antes nos hablaban, escribe qué es lo bueno que tú tienes y escribe qué es lo malo que tú tienes, o en los divorcios, ¿no? Escribe cuáles son las cosas más bonitas que tiene tu esposo o tu esposa y las cosas que te hacen renegar, entre lo bueno y lo malo. Y en realidad, muchas veces esto va más allá de eso, es decir, entre luces y sombras. Es decir, yo puedo ser hoy día voluntarioso, muy voluntarioso en el trabajo, y querer hacer todo y en favor de todos, pero resulta que mientras la gente me valora, estamos bien; mientras la gente no aprovecha, estamos bien. Pero resulta que a veces, por ser demasiado voluntarioso, resulta que la gente puede aprovechar de ti. Y el día que tú no quieres hacerle el favor, resulta que te dice, qué malo eres, no es lo que nos ha mostrado, es diferente, más cosas. Entonces, en el autoconocimiento hablamos de luces y sombras que tienen que ver. Segundo contenido, los entornos. El entorno social, el entorno familiar, desde algún momento, y que me pueden ayudar a lograr mis metas, a alcanzar lo que yo quiero. Y ya hay un punto donde se hace el diagnóstico y se determina, identifica los actores positivos, los actores que te van a ayudar, y los actores difíciles y los neutros. Y es más o menos eso, es identificar con quiénes puedo ir adelante, con quiénes puedo aprender y demás cosas. El tercer elemento tiene que ver con decisiones. Estos temas de saber decidir y basados en lo que te decía, el pensamiento crítico, y sabiendo que somos libres, somos seres libres, que podemos elegir, pero que también esa libertad nos genera una serie de responsabilidades y que tenemos que saberla plantear de manera adecuada, de manera fácil, o sea, en el sentido de que aprenda yo a negociar, a plantear. Si quiero un aumento de salario, no voy a ir porque sea buen trabajador, sino tengo que tener la capacidad de poder hablar y decir las cosas como corresponden, con las palabras, en los momentos, y sabiendo de que puede que de entrada me digan que no, y encontrar las técnicas y las herramientas. La cuarta tiene que ver con todo este manejo de las emociones y demás, y la quinta es un cierre, es un mirar el todo, porque somos seres holísticos. No podemos pensar que todo es cuantitativo, cualitativo, o no todo es mente y corazón. También está nuestro cuerpo, está nuestra espiritualidad, y está fundamentalmente el tema de a dónde quiero ir, qué quiero ser en la vida, en mi trabajo y en mi vida. Wow, estimado Rodrigo, muy potente, muy ontológico lo que nos acaba de comentar, y justamente es bueno conocer esta perspectiva porque nos ha dado una visión de pronto de cómo enlazar también a nuestro trabajo que desarrollamos en algunas empresas mineras acá en Perú, algunos lineamientos, ¿no? Me voy con la idea también del tema del trabajo con la familia. De hecho, hay algunas mineras, hay algunos colegas que trabajan con las familias. Estos proyectos con comunidades que de pronto ayudan al fortalecimiento personal, ¿no? Al fortalecimiento de las habilidades enfatizadas en la resiliencia, en el trabajo en equipo, la parte emocional. Y tener este método, ¿no? O esta visión del proyecto de vida educativo laboral nos empapa mejor porque también trabajamos y también estamos generando a futuro unos mejores trabajadores, independientemente de la empresa donde
vayan a pertenecer las personas que reciban estas charlas, estos talleres, estos entrenamientos, mejoramos desde, digamos, también desde antes de que lleguen a las empresas, y eso me parece genial, fabuloso. Yo sé, estimado Rodrigo, que no va a ser la primera vez que de pronto podamos conectarnos a conversar, ¿no? Mediante nuestra bebida favorita, que es el café, y esto en alguna oportunidad vamos a volver a ampliar otro tema, a desglosar un poco más tal vez esto, y yo agradecido, estimado Rodrigo, de poder conectar, de haber conocido su forma, su trabajo, y cómo esto enlaza bastante al campo de la seguridad y salud en el trabajo, desde la psicología. Exactamente, Jair, yo me siento bendecido con haberte conocido, haber recibido la invitación y también haberme acercado a mis hermanos peruanos, a los cuales reitero los saludos, pero creo que estamos en un camino muy bueno, que tenemos que construir conocimiento, tenemos que complementarnos y aprender unos de otros. Yo creo que en este trabajo colectivo y la gran actividad que tú estás desarrollando a través de los podcasts que he podido seguir, son muy buenos y más bien te felicito y esperamos poder en un siguiente momento compartir con ustedes otros elementos que hacen al mundo del trabajo, a la seguridad del trabajo y también a todo este proceso preventivo y de preparación de los nuevos recursos humanos en el mercado laboral. Les invitamos, si me permites, tenemos la página de la Fundación Ser Familia, que es www.serfamiliabolivia.org, y ahí van a poder encontrar una serie de materiales e investigaciones que son muy interesantes porque parten desde el conocimiento práctico y parten desde las vivencias, desde lo que quiere la gente, desde lo que hoy día deseamos nosotros, tener un ámbito educativo adecuado, en un ámbito adecuado laboral, pero fundamentalmente poder. Muchas gracias y bendiciones. Gracias, mi estimado. Definitivamente vamos a adjuntar también en la descripción del podcast, tanto en Spotify como en YouTube, todo este contenido para que las personas que vayan viendo también puedan darle una checada a la página y puedan informarse más del proyecto que usted tiene. Nuevamente reitero el agradecimiento y muchas gracias, la verdad. Un abrazo, que estés muy bien.